Javier Nart. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, no te oímos, me temo. Vamos a ver si nos lo solucionan mis compañeros. Javier. Hola, ¿se me oye de alguna manera? Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias Bueno, por dedicarnos unos minutos a Periodista Digital, Javier. Vamos a empezar por el encantado. ámbito nacional. Hablemos de salir del solo sí es sí, porque las últimas noticias, pues además de que no hacen más que avanzar el número de agresores que están siendo beneficiados por esta ley, que ya son más de 300, ahora el Partido Socialista parece que quiere cambiar de estrategia y ha dicho que va a presentar una proposición de ley, le guste a Podemos o no, para reformar esta ley del solo sí es sí. ¿Por qué crees, Javier, que ahora el Partido Socialista toma esa decisión? ¿Por qué no la ha tomado antes, desde octubre, que se aprobó esta norma? Porque el gobierno de coalición es un gobierno simultáneamente de presión y de control. Necesitan inevitablemente a Podemos, a los que yo, para ser más coherente, Unidas Podemas, me queda más razonable. Bueno, pues dentro de la mamarrachada general que tienen estas personas, que lo que tienen es una soberbia infantil, que además la definió Manuela Carmena perfectamente, pues el Partido Socialista ya no puede seguir aguantando el goteo permanente de resoluciones conforme a derecho, que es la aplicación retroactiva de la ley más favorable para el reo, que eso lo sabe cualquier persona, excepto los brillantísimos cerebros del ministerio de la señorita Montero, pues que es uno de los ministros más peculiares que hemos tenido en España, en fin, al mismo nivel que las impagables Viviana Aido y Leire Pajín. O sea, estamos otra vez en el socialismo adolescente. Ese socialismo que también pues, ha tenido alguna actitud dudosa en las últimas semanas, en concreto en el Parlamento Europeo, porque Javier, tú eres eurodiputado independiente, estás dentro del grupo de Renovar Europa, corrígeme si me equivoco, y las Sí. últimas noticias pues, que llegan, que son más destacadas en cuanto al Parlamento Europeo, es lo que ocurrió con Qatar, pues salió a la luz esa trama de sobornos y se decidió condenar esa relación con Qatar, y después también se ha querido incluir a Marruecos porque estaría presuntamente pues sobornando también a eurodiputados para que estos hablen bien del país, ¿no? Y digan que pues que allí pues no hay Bueno, violación de los derechos humanos. Sin no embargo, es tanto. esa resolución el Partido Socialista votó en contra. ¿Qué tiene que esconder el PSOE en este sentido de su relación con Marruecos, Javier? Bueno, la relación del gobierno de España con el Magreb, con la zona de Argelia y Marruecos, yo diría que es fastuosa, porque han conseguido ponerse enfrente de los tres, del Frente Polisario, de Argelia y de Marruecos. La política española respecto al norte de África era un equilibrio muy bien medido entre nuestras relaciones económicas muy importantes con Argelia y nuestras relaciones económicas y estratégicas muy importantes también con Marruecos, con un pivote fundamental que era el problema del Sáhara Occidental. Bien, lo que se había hecho siempre por parte del gobierno de España, y lo voy a decir con franqueza, era esconderse detrás de las resoluciones de Naciones Unidas, esto es, de un status quo que precisamente por la razón de paralización y bloqueo no tenía mayor recorrido. Era seguir en una situación de presente donde Marruecos iba actuando de una manera, yo diría, israelí o china, o sea, incrementando población en el territorio, de manera que esa población inevitablemente tenía que ser consultada porque son que han nacido allí y por lo tanto no son extranjeros a esa tierra. Bien, pues lo que ha hecho España empieza con el disparate de Brahim Gali, que evidentemente tenía que ser atendido médicamente, pero que en lugar de consultar a Marruecos y decirle que como ciudadano español, que es Brahim Gali, tenía derecho de venir a España a curarse, pues pensó que se podía hacer de una manera discreta. Entonces lo mandaron a Logroño a través de la base de Zaragoza, pero Marruecos tiene un servicio de inteligencia extraordinariamente brillante, tan brillante como el nuestro, como nuestro CNI. Y lo que hizo Marruecos fue filtrar a la prensa el tema de Brahim Gali. Y todos los datos que salían eran datos que eran filtrados. En consecuencia, el gobierno de España lo que tuvo que hacer es un reconocimiento, hizo
fue un reconocimiento vergonzante de la proposición marroquí, que llegaba mucho más allá incluso de lo que había hecho Alemania, y de esta forma compensa su relación con Marruecos a cargo de cargarse la relación con Argelia. Bien, ¿qué es lo que ha hecho el Partido Socialista? Pues francamente una indignidad que está perfectamente definida, y es votar en contra de una resolución respecto a Marruecos que era absolutamente idónea, olvidar, por ejemplo, el caso que tenemos en España de Ignacio Zembrero, un periodista extraordinario que tiene una información magnífica de todo lo que ocurre en el Magreb y que está siendo judicialmente perseguido por Marruecos. Últimamente, a través de una fórmula que es buscar una normativa o un criterio que había de las partidas de Alfonso el Sabio, que es la acción en la cual se reclama que una persona se abstenga de seguir haciendo una cuestión, y bueno, pues se puso de costado lo que debían haber hecho en todo caso, si pensaban que afectaba a los intereses estratégicos de España, es por lo menos haber votado en blanco. Pero votar en contra de una realidad que significa poner en evidencia lo que es fallas fundamentales del sistema democrático en Marruecos, y todo eso incluso con el señor López Aguilar, que lo definió perfectamente. Si hay que tragarse sapos, se tragan. O sea, definió que lo que nosotros estábamos votando era un amargo sapo, pero que era verdad. Y en consecuencia, pues de una manera perfectamente vicaria, el Partido Socialista, excepto la presidente, que era presidente del Grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, que votó a favor, pues votaron en contra. Yo, sinceramente, te lo digo, lamentablemente quizás en nuestro país los partidos políticos terminan por succionar los elementos de crítica y de criterio en los militantes, y con esa cosa espantosa que es la disciplina de voto, exigen votar lo que ellos íntimamente no están absolutamente de acuerdo. Pues en fin, yo siempre he dicho que lamentablemente los partidos políticos, y en España más que nunca, practican no la dictadura del proletariado, sino la dictadura del secretariado, que es miserable y lamentable. Hay quien sostiene, Javier, que toda esta complicidad, ¿no?, de Sánchez con Marruecos tiene que ver con ese hackeo que le hicieron al móvil del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pues hay quien tiene una teoría de que quizá lo que se encontró o lo que se le hackeó a través de Pegasus de ese móvil, pues podía poner al gobierno entre la espada y la pared. No sé a ti qué te parece esta teoría. Yo no lo sé lo que se encontró o se pudo entrar en las conversaciones, pero que Pegasus actuó en el tema de vigilancia y de control de comunicaciones también del Ministerio de Asuntos Exteriores es evidente. Y Pegasus no lo tiene Argelia, no lo tiene Túnez. No creo yo que Francia se dedique a espiar al gobierno de España, pero sí lo tiene Marruecos. De hecho, la comisión que estamos en el Parlamento Europeo ya no se llama Qatargate, eso no tiene nada que ver. Y no se trataba, como en el caso de Qatar, de que se hablara bien de Qatar, sobre todo con el tema del Campeonato Mundial de Fútbol. Aquí de lo que se trataba era de saber lo que se estaba debatiendo dentro de la comisión de investigación de Pegasus, y eso era extraordinariamente importante para Marruecos. Así que no se trata simplemente de una penetración o de una corrupción de diputados del Parlamento Europeo para que hablen bien de un determinado país, sino para enterarse de lo que está pasando dentro de la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo. Hablemos de más temas internacionales, Javier, antes de despedirte, de todo lo que está ocurriendo pues en Ucrania y con Rusia, en esa guerra entre estos países, y los últimos movimientos pues que han tomado otros países de Europa, entre los que estamos incluidos con ese envío de tanques Leopard. Ya lo ha confirmado así la ministra de Defensa. ¿Cuándo está previsto que puedan llegar esos tanques? No sé si tienes esa información, Javier. Bueno, los carros de combate que tenemos en Zaragoza, y yo lo sabía por datos de amigos que tengo en las Fuerzas Armadas, estaban en una condición caótica. Básicamente el problema se refería al funcionamiento del armamento del cañón, y de esta manera lo que se hace en parte va a ser enviar simplemente lo que es el elemento de tracción, porque es fundamental en cualquier guerra
la recuperación de carros de combate destruidos en acción. Cuando se destruyen, por ejemplo, 50 carros de combate, 25 por lo menos son recuperables y puestos en función en plazo de 2, 3, 5, 10 días. Por lo tanto, es esencial disponer de tracción para sacar carros de combate que han sido inutilizados, pero que son recuperables. Siempre que se habla de destrucción de carros de combate en guerra, hay que pensar que la mitad de ellos son recuperables, excepto que el enemigo capture ese territorio. Bien, España va a enviar los Leopard. Se dice que para poder ser funcional en un Leopard hacen falta 4, 5, 7 semanas para hacerlo, que esto significa pues mes y medio, 2 meses. Una cosa es gestionar un carro de combate y otra cosa es que el carro de combate sea operativo. Para ello hace falta tener elementos mecánicos, para entendernos, que sean extraordinariamente eficaces porque se conozcan el carro de combate desde la proa hasta la popa, o sea, entero, cómo funciona, cuáles son los elementos, el hecho incluso de suministrar elementos de recuperación o piezas de recambio, es importante, muy importante. Pero si el mecánico no sabe lo que está pasando, porque es un elemento en el que no está acostumbrado, los ucranianos están dentro de lo que es la tecnología de los carros de combate soviéticos, del T-65, del T-72, incluso podrían ser, capturando un T-90, podrían entenderlo. Pero un Leopard es absolutamente distinto tecnológicamente de lo que los ucranianos son conocedores. Entonces, para mí es mucho más complicado el crear mecánicos que tengan capacidad de controlar y de reparar el carro que la propia tripulación de un carro de combate, que además en el caso del Leopard tiene 4 tripulantes y cambia completamente el número de tripulantes al que están acostumbrados en los carros de combate soviéticos. En cualquier caso, a mí lo que me asombra es la capacidad de reacción de los ucranianos, es ejemplar, admirable, y yo no la podía imaginar cuando comenzó la guerra. Y también la ineficacia fundamental de las fuerzas soviéticas y rusas. Lo que ocurre es que tienen una enorme cantidad frente a una calidad ucraniana más reducida y donde las pérdidas de combatientes ucranianos, que son combatientes de primer nivel, es difícil reponerlos con los nuevos reclutas que van entrando en combate. En fin, esto cualquier persona que haya estudiado la Segunda Guerra Mundial, que es muy distinta de esta, sabe que es fundamental el que los elementos que tienen experiencia de combate puedan estar junto con los nuevos reclutas para poderles enseñar y para poderles darle la experiencia que ellos tienen en combate. En este caso tendrán que aprenderlo sobre el terreno y eso significa pérdidas, pérdidas y pérdidas. Aunque también se puedan encontrar los ucranianos con con esta problemática, ¿no? Con estos tanques, este nuevo envío, esta nueva ayuda, ¿no? Que pueda llegar desde Europa, ¿no puede provocar que escale el conflicto? ¿Podríamos encontrarnos con un escenario de tercera guerra mundial, Javier? Yo no lo creo, porque el tema atómico, incluso aunque sea a nivel táctico, o sea, armas que puedan crear un impacto atómico, pero de extensión reducida, que podrían ser 20 kilómetros afectados por ese bombardeo que puede ser desde con cañones hasta con misiles. Pero esto es un cambio radical por parte rusa, eso lo saben perfectamente, que es una provocación que difícilmente la OTAN no tendría, debería tener una respuesta. En consecuencia, el decir que incrementar ayuda, básicamente con carros de combate, es elevar el nivel del conflicto. Esto me recuerda mucho a Bosnia-Herzegovina, donde estos ejemplares pacifistas de pandereta decían que no se debería armar al ejército bosnio porque era incrementar el conflicto, cuando el ejército serbio de la parte de Bosnia-Herzegovina, tenía reclutas que llegaban de Serbia y tenía todo el material militar. Mira, yo cuando escucho a la señora Belarra hablando de que lo que es fundamental ahora es utilizar la vía diplomática, esto es decirle, bueno, mire usted, cuando están violando a su hija o a su hermana,
lo que tiene que hacer usted es decir, vamos a entrar en una composición amable con los violadores para ver si se dan cuenta de que además de que eso está mal, hay vías alternativas. Pues bien, cuando se habla de que el camino no es el conflicto militar, sino la vía de la diplomacia, yo francamente, mira, tenemos un gobierno que está compuesto por elementos infantiloides, que son esta especie de progres de pandereta, que no saben lo que es un conflicto, y para llegar a una solución que siempre va a ser política, la solución del conflicto va a ser negociada, no va a ganar Rusia ni va a ganar Ucrania. Lo que hay que impedir es que una de las partes gane, señorita Belarra, a ver si se entera. Y cuando uno está siendo agredido, no solamente hay el derecho de la legítima defensa, y eso es doctrina de Naciones Unidas, sino que además, para poder negociar, tienes que negociar desde una posición equivalente, porque si tu posición es de haber perdido la guerra, pues lo único que podrás hacer es rogar al adversario amable contigo y no te despoje de absolutamente todo. Esto lo saben cualquiera, excepto estos progres de pandereta, que lo único que dicen es hay que llegar a una solución diplomática porque la guerra siempre es violencia. Sí, señorita, la guerra siempre es violencia, pero cuando uno está agredido, para llegar a una negociación no hay que llegar como derrotado, y para eso hace falta defenderse, y para eso hace falta armas, y eso significa matar, que ya sé que es de muy mala educación, pero eso es la guerra, señorita Belarra. Muchísimas gracias, Javier Nar, por estar estos minutos en la segunda dosis de Periodista Digital. Hasta la próxima. Y un fuerte abrazo a Alfonso Rojo, que es una persona que, como corresponsal de guerra, es uno de los históricos, y el último libro que leí de él, creo que se llama Al filo de la navaja, me parece un extraordinario libro sobre lo que es la corresponsalía de guerra. Lo único que tengo que decirte es que tengo la profunda envidia de no haberlo escrito yo. Nos está viendo y también te manda muchos saludos, Javier.